Buenas tardes. Teniendo en cuenta el trabajo final, de acuerdo a todo lo que abordamos durante este semestre en el módulo Gestión de la Información Digital, debíamos escoger un capítulo para desarrollarlo en el trabajo final. Para mi ponencia, yo escogí el capítulo 3, Protección versus Accesibilidad de la Información Digital. Para trabajar este capítulo, me ceñí básicamente a una de las propuestas que sugería el docente, trabajar los contenidos de manera gráfica. Entonces utilicé la técnica de Mesenfactos, teniendo en cuenta un mapa conceptual. El mapa conceptual que yo desarrollé para desarrollar la ponencia fue el siguiente. Bueno, entonces aquí básicamente el capítulo contiene 7 aspectos. De una manera muy breve hacen una introducción sobre la protección versus accesibilidad a la información. Luego sigue el origen y los fundamentos de las herramientas de control de contenido. Seguidamente habla de las funciones y las principales aplicaciones. Posteriormente habla de los esquemas y partícipes en la gestión de derechos digitales. Seguidamente habla de los DRM, de los derechos de autor y el uso honrado de la información. En términos generales, básicamente lo que el capítulo habla es de la forma por qué es necesaria proteger la información y hacerla accesible a los usuarios, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo siguiente, en la introducción, por ejemplo, básicamente lo que trata en términos generales es la implementación de herramientas tecnológicas, los cuales de acuerdo a su funcionalidad permitirán a los usuarios del sistema el acceso o la negación a la información. Se puede decir entonces que la información se puede encontrar de manera restringida. ¿Qué significa eso? Que cuando se tiene acceso a una información, esta ya viene con las restricciones técnicas. En últimas, es como hacer uso del dominio público, es decir, la información que me está permitido o a la que se está permitido acceder. Bueno, teniendo en cuenta todo esto de lo que tiene que ver con la protección versus accesibilidad, me llamó la atención algo muy importante y es lo que tiene que ver con los DRM. Porque si nosotros tenemos en cuenta la gestión de la información digital, hay un capítulo que es el segundo, me parece, que habla de brechas digitales. De acuerdo al campo educativo, si nosotros tenemos en cuenta y le damos relevancia a la parte educativa, el papel que desempeñan estos, ¿qué podríamos decir? Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional se apoya en 4 enfoques, que es el incluyente, el social, el diferencial y de derechos. De acuerdo a esas brechas digitales, que unas personas sí pueden acceder a la información y otras personas de alguna manera se les dificulta acceder a esa información, estaremos hablando de lo que es como esa exclusión social. Entonces vemos que 2 de los enfoques que el Estado promulga de alguna manera son violados, que en la realidad se dice una cosa, en las normas se dice una cosa, pero en la realidad se ve otra. Todo eso tiene que ver con la accesibilidad y con las protecciones, ¿sí? Y las mismas políticas de Estado que de alguna manera van a determinar muchas de estas situaciones. Bueno, en cuanto a las funciones y principales aplicaciones, tiene como función la protección del contenido, seguridad en la distribución, autenticación de los contenidos, control de transacciones, ¿cierto? Y los DRM, los que les hablaba anteriormente, por ejemplo aquí los encontramos, nosotros encontramos los DRM, los derechos de autor y el uso honrado de la información. Los DRM realizan otras actividades aparte de proteger la información, como términos y condiciones de utilización de la obra, así como el pago, registro y secuencia de utilización. Los derechos de autor, no existen mecanismos 100% confiables que permitan todas las excepciones a los derechos de autor. De alguna manera, ¿esto qué va a determinar? Por ejemplo, los craqueos o la falta de conocimiento de las circunstancias de uso. Entonces, hay muchas cosas que de alguna manera todavía no se pueden controlar y en esa medida los derechos de autor se ven un poquito amenazados. El uso honrado de la información
Son los mecanismos que se crean para respetar los derechos de acceso de los usuarios en el conjunto de las excepciones de los derechos de autor. ¿Sí? Y bueno, y acá al final vemos que los DRM y la biblioteca, la confidencialidad y el respeto a la vida privada. Entonces, ¿qué describe? La doble funcionalidad que tienen los DRM con estos dispositivos en un momento dado, no solo restringen la información a la vez como mecanismo de control informal al titular de los derechos de las actividades individuales de cada usuario, en qué momento ingresó, se retiró los artículos que utilizó, entre otros. En síntesis, a través de los DRM se pueden extraer perfiles sobre las experiencias informativas de los usuarios. Bueno, entonces, como vemos, la protección apunta a todo lo que tiene que ver con la información que el dueño de la información quiere restringir, quiere conservar. Y la accesibilidad es a la que todos los usuarios tenemos derecho de acceder sin el riesgo amenazante de estar violando un derecho de autor. Muchísimas gracias.